Hola, Fran. Es que estamos con mi perro y está medio... Sí, no caché que ya estaba ahí grabando yo ahí con el Lucas. ¿Cómo estás? Bien. Lucas está loquito. On fire. Voy a sacarle una foto y se los vamos a presentar. Sí. Lucas, gran compañero. Ok. Fran, ¿cómo estás? Bien acompañado de Lucas, mira, encima. No, pero bien, con cambios, sí, con hartos cambios. 2022, el otro día me encontré con alguien en la calle y era como, ay, ¿cómo has estado? ¿Qué sé yo? Bla, bla. Y ambas, ¿qué onda el 2022 que nos ha removido todo? O sea, ¿qué 2020? ¿Qué 2021? ¿Qué 2019? Da lo mismo, todo. 2022 ha sido el año de los cambios. De los movimientos, o sea, por aquí no es. ¡Pah! Sí. Sí. Entonces ahí todavía igual esperando a que termine un poco, ¿eh? Como que estoy un poco cansada, pero bien, o sea, le agradezco todas las cosas, pero creo que fueron muy intensos. Sí, en el fondo estamos cerrando este año, yo creo, con lo que yo entendí después de vivirlo hasta hoy, es que fue la gran oportunidad para que muchas nos pegáramos ciertos saltos. O sea, si antes nos venían diciendo, por acá hay que reforzar, esto ya no corre, esto sí hay que potenciarlo, era ahora o ahora. Entonces, bueno, yo me volví, ya cumplí 3 meses de vuelta a Santiago. ¿Pasa rápido? Pasa rápido, ha sido intenso. Yo creo que estos 3 meses han sido casi un año para mí de lo movido, intenso que ha sido. Pero bueno, contenta con los resultados, pero también con ciertos sustos, ¿no? Como igual hay dolores de estómago medio intensos. Sí, es que para mí la sensación es esa, es como que hubiera habido un movimiento de placas tectónicas abajo mío, como que no es terremoto porque no se han caído quizás todas las cosas, pero sí es como el suelo que se te remueve todo. Pero si te das cuenta, la diferencia es que ha sido a partir de decisiones que hemos tomado. Sí. Pero que obviamente implican cambios de realidad. Implica de que si teníamos un escenario seguro, tranquilo, en mi caso con pajaritos acompañada, es como, ¡paf! No, ahora entramos a otro escenario, cambio, se cambió la película, capítulo 2, o sea, no, temporada 2. Temporada 2. Sí, temporada, porque capítulos han habido muchos. Sí, y en ese sentido, Fran, ¿sabes qué te quería comentar? Que ojalá les enganchen nuestras amigas y amigos que nos escuchan. El tema de las constelaciones familiares. ¿Tú has escuchado un poco de esto, no? Sí. Había una vez la comentamos, creo, una serie en Netflix, ya no me acuerdo cómo cierto, se llama. yo tampoco ya me acuerdo. Pero está ahí. Claro. Y claro, ahí como que te puede mostrar como desde el no conocimiento de lo que hay, o sea, de lo que es, para que tú te vayas metiendo. Y también después me hice una constelación, pero individual, o sea, no grupal. Claro. ¿Y cómo te fue en esa constelación en el sentido de haber descubierto algo que no te imaginabas? ¿O tú te imaginabas la información que recibiste? Fue información que quizás en algo podía intuir si le ponía atención, pero no era algo claro. Pero fue interesante porque, por lo menos en mi caso, yo no llegué a todos los... O sea, no fui muy hacia atrás, fue como bien cercano. Okay. Y desde ahí fue como que todo el movimiento. Quizás atrás también había más cosas, pero claro, para lo que yo quería tratar era algo cercano. Más entonces, cercano. Para que no piensen que siempre van a llegar al tatarabuelo, quizás de repente son solo los padres. O quizás solamente tu vida nomás. O sea, tu movimiento. Pero bueno, eso. Pincelada. Sí. Bueno, para quienes no ubican mucho el tema de las constelaciones familiares, esto nace un poco... Hay que pensar siempre que hay muchas de las terapias que hoy día están muy vigentes y cada vez que se hacen más conocidas, que no son creaciones de cosas, sino que son prácticamente descubrimientos de cómo acceder a cierta información. Entonces, para mí, Bert Hellinger, que es el que de alguna manera sistematiza
la existencia de los sistemas familiares como una información que pasa por el inconsciente y que nos afecta a los descendientes, es de alguna manera haber podido traer, canalizar de sus observaciones personales, de sus experiencias. Vamos a bajar la música, estamos con Piazzolla a todo chancho. Vamos a bajar un poquito la música. Es que de hecho, ¿sabes por qué puse Piazzolla? Porque íbamos a hablar de los viejos igual, po. Ah, ya. ¿Sabes? Si tenías una... No era porque sí, era sí, porque... Yo tengo un alma tan vieja que me encantan estas cosas. Era porque la cosa tango no nos retrotraen a los viejos igual. El reggaetón nada por aquí. No, por acá no tampoco. Bueno, la cosa es que él, de alguna manera, sistematiza esta información y empieza a descubrir que hay ciertos como códigos de comportamientos que son heredados. ¿Ya? Entonces él habla como de que existe un sistema familiar, que existe un orden en el sistema familiar y que cuando ese orden está alterado se generan carencias, dificultades, enfermedades, conflictos en los descendientes. Entonces voy a hacer igual este alcance un cortito, no lo quiero latear con teoría ni mucho menos, pero para que se entienda de qué vamos a conversar. Ejemplos clásicos es como el orden, que aparentemente es muy obvio, es que los hijos son hijos y no son padres de sus padres. Y los padres, como son mayores, son hijos de sus padres también. Entonces yo altero ese orden, que es un orden sano, fluido, si yo me siento mamá de mi papá. Entonces, o yo trato a mi papá como un hijo, o yo trato a mi mamá como una hija, porque siento que mi mamá es tan volada, tan perdida, que no sé qué, que hay que direccionarla. Y eso les pasa a muchas personas de distintas maneras. Entonces, pueden seguir profundizando Bert Hellinger, por supuesto. Yo este año... No me había dado cuenta, Fran, y me acabo de dar cuenta hace 2 segundos. Este año yo me formé en constelaciones, estuve todo el año en una formación, la suspendí, porque dura 2 años, y la suspendí porque me importa mucho integrar lo que yo aprendo, y decantarlo, y sacar mis propias conclusiones, y leer mucho, y verlo más en la realidad. Entonces no me gusta aprender así como... Ya, y 3 años, y 4 años, no, voy decantando y creo que fue un año justo de esa formación. Y el tema es que hace 10 años atrás yo escribí un libro que se llama Saborear las Guindas, donde yo hablo de constelaciones familiares, hago un capítulo de constelaciones familiares, y claro, el clic que no había hecho es que yo hace 10 años atrás también de alguna manera estuve nadando en el mundo de las constelaciones, y ahora hice la formación sin cachar que habían sido 10 años después. En el fondo, cuando yo escribo el libro jamás pensé que iba a estar haciendo esa formación. Entonces lo encuentro bonito, para que vean que hay cosas cíclicas que a veces uno no se da cuenta. Entonces es un ciclo, ¿no? Sí. Oye, yo creo que, bueno, yo y supongo que ustedes, auditores, amigos, estamos esperando que la Vale reedite ese libro, ¿eh? Porque yo lo quiero leer y no tiene libros. No, ese libro, sí, igual me duele un poco el estómago con ese libro. Pero se le puede hacer una segunda edición, ahí como, perdón, de hecho, un refresh. Como que lo arreglan. Una reactualización. Sí, ¿sabes por qué me da nervio? Porque ese libro yo lo saqué por otra editorial, pero es bonito, claro que es importante, porque ese libro fue el que me llevó a transformarme en la terapeuta que soy hoy día o la comunicadora de estos temas que soy hoy día, porque en ese minuto... ¿Y en la editora que eres? Y la editora, claro. Como que es el inicio de todo. Ese es el inicio de todo, y les voy a contar esto, no me quiero desviar las constelaciones, pero creo que puede ser un aporte para ustedes esta historia. Yo el 2011 fue un año crítico para mí, pero de esos dramáticos, ¿ya? Económicamente no sabía cómo pararme porque yo había renunciado a todo lo otro, me estaba costando mucho, bueno, había muchas situaciones de mucho miedo y se me activaron por primera vez en mi vida las crisis de pánico.
y tuve crisis de pánico así de película, ¿no? Entonces, tímidamente yo empiezo a sacar un pasito para salir adelante, y uno de los pasitos que me ayudó fue ofrecerme para escribir en la revista que hoy día ya no existe, que se llama La Uno Mismo. Y eso se tradujo en que finalmente me transformé en la periodista Chile de la revista Uno Mismo. Entonces estaba a cargo como de muchas entrevistas y todo el tema. Y eso de a poquito, al hacer esas entrevistas, me fueron como recuperando, como volviendo el alma al cuerpo, como recuperar confianza y todo el tema. Y en ese contexto, el 2012, yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un libro buscando respuestas para mí, pero a la vez voy a visibilizar estas terapias que no necesariamente son tan conocidas. Entonces ese libro es una Estamos búsqueda, hablando hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás. Entonces ese libro es yo estoy muy en pelota porque efectivamente lo que hice fue, buscaba la terapia, por ejemplo constelaciones familiares, hacía una constelación, contaba lo que me pasaba en la constelación y entrevistaba a la persona experta en constelaciones y especificaba. Después, canalizaciones, en la experiencia de mediumnidad en el fondo, y también. Entonces, yo me exponía y entrevistaba. Y en el fondo ese pseudo trueque que hice con esas personas que entrevisté, también fue porque yo experimentaba la terapia para poder relatarla en el libro. Termino ese libro y yo era otra. Termino ese libro y yo era otra. Yo dije, se acabó mi camino, no, jamás fue por donde yo andaba, va por acá. En ese minuto todavía estaba lejos de la posibilidad de ser terapeuta y de lo que soy hoy día. Pero sí ya fue como subirme al primer tren a esta nueva realidad. ¿Cachai? Entonces, y yo, es algo que hablamos delante, que tú me decías, vale, yo me siento como en una pieza oscura, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuéntalo tú, porque para no lo contar yo, pero era un sí, poco no, eso, es que ¿no? en este momento en la vida siento que estoy con los ojos muy abiertos, es decir, muy atenta, muy pendiente de lo que está pasando, muy entregada a lo que está pasando también. Atenta a las señales. Claro, pero es como que estuviera en una pieza oscura. Entonces, por mucho que yo tenga los ojos lo más abiertos posible, no veo lo que hay ahí. Entonces estoy como en ese proceso en que yo sé que en algún momento esa luz se va a prender. Pero hoy día, por más intento que haga, está... Porque oscuro, no es la misma analogía como cuando uno dice tengo un velo o tengo algo en los ojos. No, claro. Aquí no hay nada que me lo esté tapando. Aquí es que... Estoy dispuesta, pero no veo. Claro. Y porque yo siento que hay cosas como que, si bien dependen de mí, obviamente, hay cosas externas que están como todavía encajándose. Esa es como un proceso. Y ahí yo creo, no sé, esta obviamente es una apuesta. Claro, y que se va a prender la luz así. Y va a ser, ¡oh! Esto era, para allá va. Que ahora que dices eso, lo que yo pensaba en esa época era, estoy en un túnel. Oscuro, por supuesto. Oscuro, enfermo de oscuro. Veía al fondo. Y yo no, en ese momento ni siquiera veía una luz al fondo. Era un túnel largo, muy oscuro, y yo estaba sola, completamente sola, y la única que tenía que recorrer ese túnel era yo. Y de repente, si lo vamos poniendo de esta manera, a medida que voy dando estos pasos, trabajo en lo uno mismo, hago estas entrevistas, empiezo a hacer el libro, como que algo va cambiando, empieza a cambiar la tonalidad de ese túnel, y cuando ya termino ese libro, no me di cuenta, yo ya estaba afuera. Esa fue la sensación. Entonces es muy lindo cuando uno lo ve, porque el concepto que acompaña estos procesos, siento que es el concepto de la fe. Y es la fe en tu propia vida, en tu propio camino y en la existencia. ¿Cachai? Así es. Hice un post el otro día más, o sea, cortito, pero
pero que igual hablaba un poco de eso, de cómo confiar en eso y entregarse y saber que somos sostenidos como por el universo, pero no porque sí, sino que Claro. porque uno quiere, porque uno también se entrega a eso. Exacto. Entonces, sí, la fe. Entonces, muchos deben estar diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con las constelaciones familiares? ¿Qué tiene que ver eso con las constelaciones familiares? Tiene que ver, Fran, que muchas cosas que vivimos no son nuestras. Yo cuando a veces estoy en terapia, yo les digo a los pacientes, a veces en la vida cotidiana es muy normal que uno diga, yo tengo los ojos de mi abuelo, o la nariz de mi tía, o el pelo igual que no sé quién, y es súper natural asumir que hay una herencia genética física que heredamos, aunque no sea de nuestros papás directamente. Pero resulta que paralelamente también heredamos información que pasa por el inconsciente que no nos pertenece. Entonces el tema es que cuando estamos en estas dificultades, uno va comprendiendo que tal vez esto no tenía que ver con mi historia, sino que tal vez tenía que ver con alguien de más atrás. Entonces, ¿puedes relatar algo de lo que te pasó a ti? ¿Hacer un guiño de tu experiencia o no? ¿O es muy personal? Es muy personal. Ya, es que es muy reciente. Claro. Pero yo te diría que igual cuando supe de las constelaciones y hacia dónde iban, creo que de las cosas que yo decía, y sin trabajarla ahí, sino que solamente con el pensarla, como el tema como esto de que me río porque me acuerdo de mi papá, de esto de hay que guardar porque puede faltar algo, sin que quizás tú hayas tenido esa necesidad real. Entonces como guardo, no sé, todos los frasquitos de no sé qué, porque pueden ser útiles, y sí, pueden ser súper útiles, ¿cachai? Pero es como que cuando haces eso con todo, porque siempre puede faltar algo, es porque hay algo atrás. Claro. O sea, tú no lo viviste, o sea, yo no lo viví, mi papá tampoco, o sea, hay algo más atrás. Claro. Y claro, y si yo voy hacia atrás, mis nonos vivieron las dos guerras. Porque la Fran es descendiente de italiano. Claro, y vivieron las dos guerras, si bien ellos estaban acá, bueno, mi nona nació el 14, pero vivió la segunda, bueno, y vivió la primera muy chiquitita. Claro. Y mi nono ya era un poco más grande, entonces también tiene el recuerdo de las dos. Hay una cosa ahí. No tengo idea, así que pues, ya no les pregunté directamente, pero no sé si tuvieron algún problema real, pero obviamente hay un contexto que te dice cuídate y no sé, y ciérratelo quizás como de guarda tus cosas, acapara, porque te va a faltar después. Entonces yo creo que eso, y es tan angustiante el momento, que debe incorporarse inmediatamente, así como, y que se traspase después a las otras generaciones. En el fondo es tan traumático que no queda otra que una energía, información que queda ahí plasmada y no pasó en esa vida nomás. Claro. Entonces hay un detalle importante que no he explicado en torno a las constelaciones, de cómo se abre esta información, que es una cosa muy mágica, y de hecho en realidad es a lo que más me centré en esta formación, más que la parte dogmática, que me digan qué es lo que hay que decir, como yo esa parte, yo soy media porfiada. Pero lo que más me centré durante todo este año fue en observar cómo funciona la vida, cómo funciona, qué impactante, cómo lo que le pasó a una tatarabuela le afecta en el embarazo o en la no posibilidad de embarazo del descendiente. Y uno dice, miércoles, ¿de qué estamos hablando? Y esto lo deberíamos saber todo y no lo saben. Entonces, esa parte es la que yo, bueno, de alguna manera también yo entré a constelaciones familiares, a formarme, no para ser consteladora, sino para potenciar esos vacíos de información que yo tenía para mi propia terapia, porque me importa mucho comprender. Yo creo que mi obsesión es comprender cómo funciona la vida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se despliega esta información en la forma como clásica que yo conocí hace 10 años atrás y más?
fue que, por ejemplo, viene una persona que tiene un problema, por ejemplo, tengo problemas económicos y hago todos los esfuerzos del mundo, hago todo lo que me dicen que tengo que hacer y no pasa nada. Entonces, el guía de la constelación, o el facilitador, o como se llame, dice, ok, vamos a poner alguien que te represente a ti, alguien que represente a tu mamá, o alguien que tú sepas, eventualmente puede ser alguien que tú sepas que tuvo un problema económico, y si no lo sabes, podemos poner a la mamá, podemos poner al abuelo, etc. Y ahí, que eso es lo impactante, esas personas se ponen en un estado de silencio interno y empiezan a expresar lo que sienten. Entonces, esa persona que representa a ese abuelo, por ejemplo, empieza a hablar y a decir. Y es muy impactante porque siempre ocurre que el representante dice, no sé de dónde saqué esta información, no sé por qué estoy diciendo esto, no sé por qué me estoy parando de esta manera o necesito estar tirado en el suelo. Ocurre todo eso. Entonces yo recuerdo que en el libro yo ponía como que la energía estaba en la tierra y se apoderaba de los representantes para poder representar esa información. Entonces esa parte es increíble, ver como si actuaran, pero la persona honestamente está representando esa información que recibe del eventual abuelo, mamá, papá o lo que sea. Entonces, ¿dónde está el tema? De que hay que considerar que las cosas, o sea, en el fondo hay que hacer justicia con uno. Que en el fondo a veces uno se culpa de por qué no me resulta esto, por qué está este bloqueo, y hoy día existe esa posibilidad de pedir ayuda. Hay cada vez mejores profesionales y más en el área de constelaciones, que, ojo, que la explicación puede estar allá. Y ya tener una respuesta de lo que vivió alguien de atrás, te abre el mate, te tomas conciencia, y aparte que se genera un movimiento energético de liberación. Con eso no quiero decir, para que no haya confusión, de que si no tenía nada de plata, el otro día después de hacer ese movimiento voy a ser millonario. No, pero sí ocurre algo que nosotras con la Fran siempre decimos en el podcast, de que cuando estamos en calma podemos ver soluciones. Entonces, si uno se saca esa información, sí puede llegar a transmitir, o sea, a ver esa solución, porque ya no cargas con ese peso. ¿Estoy muy abstracta? No, sí, está bien. ¿Sí? No me quiero ir en bolas de abstracciones. No, está bien. Es que te iba a preguntar algo. Esto ya es de también mi ignorancia. Cuando uno hace esas liberaciones, que en el fondo son hacia, no sé, yo me hago la constelación, son hacia mí, ¿cierto? O sea, yo logro entender esa información, digo, ok, no es de mí, viene de atrás mío, la estoy cargando yo, entonces la suelto. Al hacer eso, ¿también suelto hacia atrás o no? O bueno, se puede, o sea, no, yo lo que he experimentado es que de alguna manera la liberación que ocurre hacia atrás, ocurre cuando, voy a poner un ejemplo concreto, voy a tratar de acordarme de un ejemplo concreto. Una persona constela una situación de pareja, por ejemplo, y resulta que sale una información hacia atrás y sale que hay una tatarabuela, o sea, la abuela del consultante, que fue herida, maltratada por su esposo. ¿Ya? Fue maltratada por su esposo. Entonces ya no sé qué nivel tendrá tatarabuela, será algo así. Entonces ella muere
con la sensación que los hombres son lo peor, que no hay que casarse. Casarse es un riesgo de vida, casarse es dolor, tener un hombre es amenaza, etc. ¿Ok? Entonces, la consultante libera, recibe esta información, pero libera esa ancestra al decir, te veo, Okay. oh, miércoles, jamás pensé que tú habías vivido eso. Y al verte, al reconocer tu dolor, yo me puedo imaginar tu dolor y me puedo imaginar algo que yo sí trabajo mucho en la terapia y cada vez con más claridad, el tema del contexto. Porque que hoy día a una mujer le pase algo así, la mujer se divorcia, hace su camino, se aleja, se protege de alguna manera. Pero mi tatarabuela, ni loca, sonó, o se suicidaba o quedaba ahí, anulada completamente. Entonces hay un contexto muy adverso, muy duro. Entonces que tú le digas, yo te veo y de verdad lo lamento mucho. Ojalá, claro, que uno lo diga desde el corazón y no como la frase que le tiene que decir al ancestro. O sea, para que funcione realmente tiene que ser del corazón, si no ya no... Yo en eso soy súper antidogma, porque yo soy lo que siento. Y lo que siento es decir, oh, perdona, jamás se me ocurrió que viviste esto, lo lamento mucho. Y me puedo imaginar lo difícil que fue que hayas vivido en esas condiciones. Pero ¿sabes qué? No es mi historia, no es mi contexto. Entonces te lo devuelvo y lo dejo contigo porque no puedo arrastrar esa creencia porque me está afectando a mí. Y te das cuenta que se genera una cosa como muy humana, muy linda, y ahí lo liberas. Y lo más lindo también es que esto me salió también en terapia en algún minuto, que no se puede heredar lo que ya no existe. Entonces, si yo ya, madre, me libero de un peso, de una ancestra, no se lo puedo heredar a mi hija, pues si ya aquí quedó todo, se acabó. No se hereda lo que ya no existe. Entonces, en esa lógica... ¿Qué pasa además para otro lado? Claro, entonces en esa lógica que puede ser muy amorosa, de una conciencia muy amorosa, finalmente todos terminan liberados. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es realmente emocionante, es bonito y sobre todo permite comprender más. Lo que a mí más me ha impactado es que yo me hice una constelación no hace mucho, obviamente no se las voy a contar como últimamente ando muy hocicona de mi propia experiencia, pero no hace mucho me hice una constelación y fue muy, muy especial porque la chica me explicaba que ella podía ver la información de hasta 7 generaciones atrás. Entonces, de hecho, llegamos a una muy antigua y fue muy impactante porque uno no dimensiona que puede haber una información dando vuelta que todavía te sigue afectando. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo importante? Ya, por ejemplo, alguien que no esté escuchando y dice, ya, pero me da susto hacer una constelación o no tengo plata para hacer una constelación o algo así. Puedo observar, por ejemplo, que esas frases típicas de la familia y que uno las tiene tan familiarizadas como el ejemplo que tú que acabas de dar. Hay que guardar. O la vida es así, pues, mijita, no queda otra. O las mujeres tienen que ser fuertes. Para salir adelante, las mujeres tienen que ser fuertes. Bueno, pero sabéis que a ti te tocó esa historia, pues no tengo por qué fuerte, reprimir mis emociones, reprimir no sé qué, no llorar, para salir adelante y ser como lo tenían que ser los hombrecitos, por ejemplo. Entonces, uno sí puede trabajar desde lo que tiene, desde la información más cercana, que son esas frasecitas familiares. Y existen en todas las familias, pongan atención. Claro. A ver, trata de acordarte alguna afirmación típica como de tu mamá, por ejemplo. Pucha, la última que tengo, pero no sé si tiene que ver con esto, pero...
Pero me da mucha risa. Es como que no se te duele un dedo. Y cuando chica decía, oh, eso pasa 3 días antes de morirse. Claro. Y es tan buena porque, Claro. porque uno le quita el peso a esos, entre comillas, dolores, no sé qué, que son Pequeño. cosas, claro, pequeñas. Obviamente, Claro. si te quebraste la pata, chuta, no te va a decir eso, te va a agarrar y te va a llevar Exacto. a un hospital, ¿cachai? Claro, no sé. claro. Pero cuando decía, ay, mamá, me duele el dedo, me pegué hace 3 días, pero todavía me duele el dedo. Y es solo para que te pesquen. ¿no? Claro, Eso claro. era muy de niño, por eso Claro, lo cuento. claro. Mi mamá decía, oh, qué terrible. Eso pasa 3 días antes de morirse. Y uno ponía una cara, obviamente, así. Se te acabó el dolor, se te acabó nada, te fuiste a jugar y chao, se te olvidó. Po. Claro, claro, claro. Y lo hice hace poco con un niño. ¡Ay, qué fue buena! Porque efectivamente esa cara así como. Ya no me duele nada. Ya no me duele nada, claro. Sí, pues, pero en el fondo hay muchas. Es el tema que a veces son tan familiares Claro, que no las que uno no las tiene. tiene. Sí. No las tiene ahí, es como evidente. Claro, yo conozco situaciones como de alguien que económicamente está bien, estable, pero siempre siente que, bueno, lo dijiste desde otro lugar, otra experiencia, pero en el fondo es como estar endeudado y no hay por qué estar endeudado y vivir como si fuera un eterno estado de pobreza y no darse gusto, no permitirse nada, porque se va a acabar. Claro, el caso es, se va a acabar. Claro. Se va a acabar, no puede gastar porque se va a acabar. Bueno, pero después entrará otra plata, no sé. Al final yo creo que es del mismo tipo de origen. Claro, ¿sí? claro. Entonces eso es súper importante también, y lo estuve pensando porque por la historia de las mujeres en la humanidad. Cacha el bolón que me voy a ir, pero voy a tratar de resumirlo. Porque yo siempre digo, a la vuelta de la esquina, llámese cerca, las mujeres no podían decidir cosas, por lo menos en Latinoamérica. 50 años, Una 60 mujer años. casada tenía que preguntarle al marido si se podía cambiar de ciudad, tenía que seguir al marido, según el Código Civil, tú eres abogada también, creo que decía de que no, tiene que seguir al marido donde vaya. Eso Bueno, pasó. es que hasta el día de hoy tenéis que pedir permiso para firmar cuestiones, exacto. así que mi recomendación, cásense por separación de bienes siempre, nunca sociedad conyugal. Okay, Porque pero el amor se acaba de repente, porque uno nunca sabe. Exacto. Entonces, bueno, pero el tema a lo que voy es que nuestras generaciones y las que vienen tienen información rígida, limitante, represiva, de generaciones de mujeres que por 2000 años fueron reprimidas, por 2000 años no pudieron tomar decisiones, por 2000 años es usted no se va de esta casa a menos que se vaya casada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque usted es tan inútil que tiene que tener un hombre que la mantenga. El tema es que esa información la vivimos personas que tenemos un contexto totalmente distinto, pero el dolor de guata, el terror, es el mismo de los ancestros. ¿Cachai? Entonces, mi llamado a atención es fíjense, porque hay muchas cosas que estamos siendo limitadas y no tendríamos por qué vivir tan limitadas. Es como eso. A mí me encanta ver películas o documentales de la vida de alguien. Y creo que está en Netflix Marie Curie, que es la científica que descubrió la radiación y todo el tema, y que después conoció a Einstein y todo el cuento, pero era la única mujer. Todos le daban la espalda, tremenda científica, el único que la apoyaba era su marido en ese minuto, hasta el final en realidad, y aislada en el mundo de hombres, y totalmente reprimida por ser científica. Después la historia de Montessori, si no me equivoco, la que crea Montessori,
Ella también en su momento entra a la escuela de medicina, la única mujer que entra a medicina, todos dándole la espalda, todo cuestionando lo que hace esta mujer, debería estar cocinando, cualquier otra cosa, y era una tremenda médica que finalmente derivó en el tema educacional. Y así pero tenemos... piensan en las escritoras y hasta, no sé, hace hasta la semana 80 pasada. años. Hasta la semana pasada. No, pero me refiero a como que no podían ni siquiera escribir, o sea, podían escribir, pero no podían publicar, entonces tenían que ponerse nombres de hombres. Bueno, Gabriela Mistral partió escribiendo con seudónimo, porque no le iban a publicar sus poemas en el diario. Sí, pues tienes toda la razón, hay N mujeres, y las que atravesaron y fueron más valientes de decir, me importa un comino y tal, pucha, las medias crisis personales, con angustia, depresión, estoy pensando en una Virginia Woolf, estoy pensando en la que se me olvidó recién, pero que la conocemos todos. Tengo el libro por ahí. Pero también, o sea, ya me voy a acordar. La Vale se va a parar a mirar qué libro. Con el libro porque no puede ser que no me acuerde. Pero también por historias dramáticas, por depresiones, angustia y todo, porque haberse pegado esos saltos, el costo fue muy alto para ellas. Pero hoy día no. Hoy día podemos pegarnos esos saltos. Agradecemos a esas ancestras de todo lo que se sacrificaron, porque igual permitieron que nosotros estuviéramos vivas y vivos, pero no podemos vivir a ese tono, con ese tono de conflicto, con ese tono de carencia, con ese tono de limitación. ¿Cierto? Cierto, es que el otro día también escuchaba no un podcast, era un... se me olvidó la palabra, pero la Cote Yuneman, que es una canalizadora chilena, ¿sí? hace... Un live, debe haber sido. No, hace todas las semanas algo y lo graban y ahora lo subieron también a Spotify por si quieren ir a buscar. Se me olvidó el nombre de lo que hace, ya, del nombre de la cuestión. Ya. No importa. La cosa es que justo el otro día escuchaba que decía que ella también había tenido esto de como de la carencia económica, o sea, la carencia, es que la carencia puede ser todo, pero carencia económica. Y que también pues buscaba desde dónde venía, pues. Y venía también, al parecer, de que abuelos en la guerra. Entonces ella decía, ya, pero eso no es mi historia, pues. Claro. Yo no vivo en, no sé, la Alemania de no sé dónde, o sea, la Alemania de no sé qué año. No sé dónde, la Alemania es en Alemania. Alemania queda en Alemania. No, en Alemania de no sé qué año, entonces no estoy viviendo esa realidad. Entonces, ¿por qué estoy siempre pensando en eso? Y cuando ella se daba cuenta, que ella además, para mí es ser superior canalizadora así, sí, genial, claro. Ella decía, ya pues, entonces, si al final el dinero es una energía como cualquier otra, porque yo estoy pegada en una energía que no es, mejor me pego a esta otra. Algo así decía. Claro, de pegarse a y supongo que le irá bien, no lo sé. Claro, que habrá cambiado ahí su... Y ahí va una cosa que no nos vamos a extender hoy día, pero que también tiene que ver de matar ese mito de que a las personas que trabajan en temas terapéuticos o espirituales no tienen problemas y tienen todo resuelto. Y tenemos todos y más, quizás, problemas. Claro. Porque de a repente veces yo digo que nos ponen más trampas precisamente porque hacemos lo que hacemos, es como más. Entonces ahora tienes que saltar este otro desafío y esta otra. No, ¿sabes qué? No, yo creo que tenemos los mismos problemas. La diferencia es que quizás uno está más consciente de los problemas. Claro. Entonces, los ve quizás o más grandes o más chicos, dependiendo de lo que son, claro, de lo que pueden ser. Pero claro, quizás alguien no se hace problema y dice, pero sí, no sé, pues me levanto todos los días, tal hora hago tal cuestión y uno dice, pero ¿cómo? Si la vida y hay que vivirla y hay que y no sé qué, y claro, como claro, que uno tiene como otras visiones, no sé. Sí, es como que lo que ocurre es que uno se responsabiliza más también al ser más consciente. En el fondo, o al revés, como uno es consciente, no se puede hacer la lesa.
Entonces, efectivamente, no sé si se han dado cuenta ustedes que nos escuchan, ustedes, hombres y mujeres, y de todas las diversidades, que de alguna manera siempre nosotras tratamos de comentar que hicimos una terapia o hicimos algo, porque seguimos también pidiendo ayuda para seguir trabajando con nosotras. Entonces, eso también creo que es súper importante, es enriquecedor también. Sí. No, y porque además, por lo menos a mí lo que me sirve mucho es esa visión externa, po. Es algo que yo me puedo estar ahogando en un vaso de agua, pero necesito que alguien al que le voy a pedir ayuda, porque Claro. he aprendido a pedir ayuda, y eso también es un aprendizaje que todos podemos hacer, que me diga, oye, si es un vaso de agua, no es el mar. Claro. Y ahí uno dice, cierto, que tontera. Pero Exacto. nada, pues yo me estaba ahogando en un vaso de agua y punto. Claro. O sea, Exacto. Por eso a mí algo que disfruto mucho, que es como el tema de las constelaciones, que no hace mucho desperté y yo dije, a ver, es tan obvio que este tema no es mío. Es tan obvio que no es mío. Esto no tiene nada que ver con mi historia. Entonces lo que hice, traté de, a través de la meditación, hacer mi propio movimiento energético en el fondo. Y lo que vino después fue una sensación de alivio, de calma y de claridad. Para mí una de las cosas que más valoro en la vida es la claridad y la calma, más que cualquier otra cosa. Sí. Sin claridad y calma da lo mismo, Sí. porque no voy a estar pegándome contra las murallas. Así que sí. Que estaba pensando en momentos así, sí, es como, por favor, calma. sí, solo ahí uno puede ver, pues cuando esté en calma puede ver. Así que eso, espero que enganchen con este tema, que les guste, y vamos a poner fotitos también de algunos libros, tal vez, de Bert Hellinger, para que conozcan a este caballero, Sí. que es el creador, que es el que sistematizó esta información. Hay varias cosas en YouTube, yo un día estuve mirando También ahí como... hay varios libros también, hay Sí, varios hartos libros de él. y de otros autores que han reinterpretado esta información, y si pueden hacerse constelaciones, los invito también a hacerlo. Hagan todo lo que se les ocurra. Sí, Todo con lo que resuene. Claro, que resuene. Lo importante es que sean personas que sean confiables. En eso yo siempre apelo prefiero más el boca a boca que a una súper buena publicidad en Instagram. Sí, yo también. Así que busquen, pregunten, etcétera. Y si no conocen, de repente, ya no sé, googleo Juanito Pérez. Claro. Pero traten de ver una foto, por ejemplo. Yo igual le he hecho... Pero ¿sabéis qué? Ya que estamos hablando de constelaciones familiares, quien quiera... No, claro, abre que te por pide, interno, sí, que te pidan y también el dato y todo, darles sí. datos Pero con es nombre como y dato apellido. para cualquier cosa, así Claro, como, pero en general, no sé, tengo claro. que ir al doctor, no sé qué doctor, no me gusta ninguno, no sé, Claro. yo busco las fotos y las trato de mirar así. ¿Qué me pasa con Claro, cada pero uno? porque tú puedes hacer, yo también hago lo mismo con Pero las eso me lo fotos. dijeron hace Claro. mucho tiempo y Pero desde ahí lo porque empecé a hacer. Pero es que tienes la sensibilidad, pues Franco, si ese es el tema. Yo también, yo veo la foto y ya puedo decirte qué hizo antes de la foto. Ya bueno, pero igual experimentenlo. Ya, Igual pero lo en el pueden fondo, experimentar. Experimenten, jueguen. Ya. Y si se equivocan, punto. Va a ser un mal doctor. ¿No? Y antes de cerrar también, reiteramos ahora a viva voz el regalo que nos envió Eve Casanave. Vamos a leer el libro con calma y obviamente lo vamos a comentar, pero súper agradecidas de eso, porque somos hiperlectoras las dos y feliz también de estar comentando, así que quienes se sientan con las ganas de también enviarnos algo, felices Bienvenido. de recibirlo. Siempre lo vamos a comentar, así que no nos vamos a quedar con en nuestro escritorio, sino que lo vamos a comentar. Así es que ya, pues mañana creo que empieza diciembre. Chan, chan. Así es que ya, que estén muy bien y de aquí al próximo Podcast. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos, nos vemos y leemos sus mensajes. Chao, chao. Chao, Lynn.